Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice de la siguiente manera, busque allí, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Esta es una carta presumiblemente escrita por Apolos o también por Pablo. Muchos dicen que el modelo de escritura tal vez fue de Pablo, pero también se ha notado de que Apolos andaba con Pablo todo el tiempo y que es posible que también pudo haber escrito esto debido a que es una palabra enviada a los hebreos. Los hebreos eran los mismos judíos, solo que en ese tiempo se conocían como hebreos. Y dice el versículo 11: es verdad que ninguna disciplina a lo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Equivocadamente, en nuestra cultura ciudadana, urbana, en nuestro estilo actual de vida social, la disciplina es semejante a castigar. ¿Sí les pasó a ustedes que lo castigaron por alguna cosa en especial? O que ustedes a veces castigan a sus hijos a causa de algo que sucedió. Y entonces está diciendo, es que les soy ¿qué? Disciplinar. Pero el mundo dice que la disciplina es semejante a castigar, a infligir dolor, a generar vergüenza, a azotar, a reprender a otro o dar una lección a otro ridiculizando. Y muchas veces como padres, sin querer queriendo, avergonzamos a nuestros hijos delante de los demás por disciplinarlos, porque eso es lo que el mundo enseña. No sé si a usted le tocó en el salón de clases, en el rincón, allá, no les tocó a ninguno por allá, pero yo sí vi a muchos de los compañeros míos que los colocaban en la esquina, solamente y de espalda, ¿no? Y de espalda, para avergonzarlos. E inclusive, me acuerdo mucho, mi profesora de primaria, Matilde, se sacaba una regla y hay que se portara, hiciera algo que ella decía, ponga la mano. ¿Cuántos pusieron la mano para abajo? Esa según lo estoy disciplinando, ¿no? Pero, hermano, la palabra disciplina es algo diferente en la palabra de Dios. La disciplina viene de la palabra griega paideia, así como se oye, paideia, y eso significa tutoría, guía, entrenamiento, enseñanza, instrucción y corrección. Qué diferente, ¿verdad? Cuando se habla de disciplina en la Biblia, se refiere a la formación y proceso de educación en la restauración de un hijo de Dios. Desafortunadamente, en algunas iglesias, muchas veces, y yo fui el primero, me colocaron siempre ¿en qué? En disciplina. Y disciplina era bajar de allá de donde estaba sirviendo y que se sentara y no se podía mover de ahí, ni ayudar, ni colaborar, ni servir, porque estaba en disciplina. Y a mí me pasó mucho tiempo, porque el pastor me decía a mí que yo era el rebelde. Y esa era la piedra del zapato que él me colocó, ese era el zapato. Y no me podía mover de ahí porque si me iba, entonces me iba ¿qué? En rebeldía. Y fue un proceso, era lo que Dios me quería enseñar, pero era necesario para aprender realmente lo que es la disciplina. Entonces, tanto en uno o en el otro caso,
la disciplina, o en ambos casos, la esencia de la disciplina, de lo que se espera, es que la persona o el hijo o la persona disciplinada por otro, ¿de qué? De fruto. O sea, cambie esa manera de pensar para dar fruto y para que las cosas les salgan bien en su vida. Realmente eso es lo que se busca, que ese fruto muestre que la justicia y el gozo a los demás. O sea, usted no castiga a su hijo porque lo odia. ¿Usted por qué lo castiga? Porque lo ama, ¿cierto? Pero la manera tal vez en que la hacemos no funciona muchas veces para ellos. A ver, levanten aquí la mano los que sus papás les pegaron unos buenos correazos. La mayoría pasa por ahí. Mi papá me pegó, ni mi mamá. Pero mi papá sí me castigaba con cosas, ¿cierto? Me decía, bueno, esta semana no hay cine para usted, no hay televisión, y yo, porque me había portado mal. Pero lo que yo no recibí de mis padres era que alguna vez él me hubiera sentado y me hubiera dicho, hijo, voy a castigarte, ¿cierto? Porque hiciste esto y esto. Y tú sabías que ya te habíamos advertido de que eso no se debía haber hecho. Porque no es bueno para ti ni para las personas a los que se lo hizo. ¿Cierto? Nunca tuve mis padres no tuvieron esa capacidad, digamos así, para sentarse con su hijo sin enojarse. Porque el problema era que cuando le pegaban el correazo, ¿cómo estaba el papá? Bravo. Y muchas veces hasta sangre le sacaron a muchos de los que yo conocí. Pero eso, en vez de generar una construcción o edificación del hijo, ¿qué empezaba a generar en su vida para con sus padres? Rencor ahí, rencor guardado. Y eso fue tremendo. En la casa mía, mis hermanos me dicen que mi papá era muy violento, muy violento. Mi papá los amarraba a un palo y les cascaba. Y los dejaba toda la noche amarrados a las manos. Eso era tremendo. Yo no conocía a ese papá, yo conocía al papá bueno, papá que era. No, que pues no era tan violento. Pero mis hermanos, cuando estábamos en la finca, ya ellos ya mayores, mi papá ya estaba viejo, yo ya tenía ese uso de razón, mis hermanos se acercaban a él, ya al tiempo, decía, papá, yo tengo algo contra usted, no tengo rencor contra usted porque usted me hizo, usted me lastimó, me rechazó, me confundió. Tremendo, o sea, mi papá escuchando eso ahí. Y mi papá le respondía y le decía, ¿sabe qué hijo? Tienes razón, te pegué con rabia, te pegué con ira, porque realmente no era tanto el problema que usted hubiera hecho o lo que usted hizo, sino lo que yo traía en mi corazón y lo desahogaba con ustedes. Y pues fue muy bonito porque pudieron pedirse perdón y lo perdonaron y se pudo restaurar esa relación, pero realmente ellos quedaron muy marcados toda su vida. Afortunadamente con sus hijos ellos no llevaron también eso, sino que asimilaron esa situación. Entonces, pero el gran problema que tenemos entonces es que nadie quiere ser disciplinado. A nadie le gusta la disciplina, pero nadie quiere ser disciplinado o que se le discipline.
o disciplinarse a sí mismo. ¿Cuál es el problema del latino? Que no es disciplinado. Es muy diferente al americano, a los ingleses. Si algo tienen los ingleses es que siempre la hora. Y ellos fueron disciplinados en eso. Y si usted llega 2 minutos antes, hasta luego, se van. No esperan nada. Pero nosotros, ¿cómo decimos? A ver, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos acá? Se va. Ya voy. Estoy llegando. Llego como un volador. Media hora, 40 minutos. Y siempre tenemos que la justificación perfecta. Es que. Y nosotros sabemos, aquí por ejemplo decimos que a las 9:15 y a qué hora llega. Mire, eso le pasa a la mayoría de los latinos. Pero es una forma social, ¿cierto? Pero no debe ser así, por supuesto. Entonces, nadie le gusta la disciplina. Y bíblicamente hablando, requiere constancia, esfuerzo, valentía y amor por lo que se hace. Porque cuando usted tiene amor por lo que hace, ¿usted cómo llega? ¿A tiempo o no? ¿Usted le llegaba a tiempo a la novia? ¿Sí o no? A la novia le llegaba a tiempo, pero a la esposa no le llega a tiempo. Ya la conquisté, ya la tengo ahí. ¿Qué es? ¿Cierto? Así pasa con el almuerzo, ¿no? Cuando le hacen un almuercito de novia, puntualito. Pero ya después de casada, aunque la esposa no es puntual, ¿no? Le llamamos relojito. Vamos entonces a San Juan capítulo 1, versículo 11, y vamos a mirar este tema sobre cómo la disciplina da realmente fruto y por qué el Señor nos habla de disciplinarnos primero a nosotros mismos. San Juan capítulo 1, versículo 11 a 13. Lo primero que tenemos que entender es que la disciplina de la que vamos a hablar es una disciplina basada en la palabra de Dios y cómo Dios nos enseña por qué la importancia de disciplinarnos. Capítulo 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y está hablando de que Jesús vino a los suyos, a lo que era de él. Y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ver 3 cosas importantes en este versículo. Primero que todo, nosotros no nacemos como hijos de Dios. Somos criaturas creadas por Dios, pero no nacemos como hijos de Dios. Por esa razón, nosotros nos bautizamos los niños, porque cuando una persona se bautiza en las aguas, tiene que tener conciencia de lo que está haciendo y entender cuál es su posición delante de Dios. Y dice que el versículo dice claramente que cuando reconocemos la obra y el precio que Jesús pagó por nuestros pecados, porque ¿cómo nacimos de Dios? Separados. Entonces allí es, y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entonces nos convertimos en ¿qué? En hijos de Dios. Entonces usted ya nació, usted tiene un papá y una mamá, y usted creció,
pero aún no somos ¿qué? Hijos de Dios. Solamente cuando reconocemos la obra de Jesús, entonces Él toca nuestro corazón y nos damos cuenta nuestra condición delante de Dios, y eso nos lleva a convertirnos, cuando nos arrepentimos del pecado, en hijos de Él. Así que ¿quién es su papá? Dios. Dios. Amén, amén. Ahora Él es nuestro Padre celestial. Listo. Lo segundo es que somos nuevamente engendrados, dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es que Él quiera volver a nacer de nuevo, pero sí vamos a nacer como espiritualmente. O sea, ¿cuántos han nacido aquí espiritualmente? Amén, amén, amén. Ok. Ese nuevo nacimiento no es de bebé, sino es un nacimiento espiritual. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, ¿quién hizo que usted naciese de nuevo? Dios. No fue usted. No fue la decisión suya de que voy a recibir a Jesús. No, es porque Dios dejó algo en el ser humano, sea criatura o sea hijo, y es que su espíritu. Amén, amén. No el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios que nos da vida en la carne. Y ese espíritu, aunque en la vida está dormido, llega un momento donde Dios lo despierta. Entonces usted siente ir otra vez a la iglesia, siente leer la palabra. Cuando va a empezar, usted no quiere leer la Biblia. Usted no nació ya, no quiero leer la Biblia. No. Es más, usted le pasaron 50 Biblias por el lado y nunca la leyó. Pero llega un momento en su vida en que usted quiere acercarse a Dios. Es ahí donde Dios le despierta su espíritu para que usted se acerque a Él y convertirlo en ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Perfecto. Ahora vaya a Efesios capítulo 2, versículo 1. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Aquí está el apóstol Pablo compartiéndole a los hermanos de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 al 3. Estoy leyendo la Reina Valera. Y Él, o sea Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Paremos ahí. O sea que antes de ser usted hijo de Dios, ¿era hijo de qué? De desobediencia. Y los hijos de desobediencia, ¿a quién los manipulaba? ¿A quién los dirigía? El diablo. Entonces, no es que el diablo tenga hijos, sino que hace lo que él quiere, porque anda sin Dios por el mundo. Pero cuando viene el Señor y nos convierte en hijos, la cosa cambia, ¿cierto? Y vemos acá en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, miren que no hay una excepción, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. ¿Por qué no le dan aplauso al Señor? Porque nos
nos pudimos dar cuenta de que no podíamos tener control de todas las cosas. Cuando nos dimos cuenta que el afán de este mundo y el engaño de las riquezas era una mentira que había en nuestra mente. Habíamos montado un mundo falso, digámoslo así, un mundo de fantasía. Y todos arrancamos así, pero llega un día donde ese mismo mundo que lo atrajo, ahora ¿qué está haciendo? Lo juzga, lo golpea y lo hace esclavo. Y es cuando desafortunadamente vemos aquí en el puente de la Florida a esos jóvenes y ahora ancianos. Qué triste me dio a mí ver a ese joven de 19 años colgado en el puente confederal. ¡Wow! Eso me partió el alma. Eso pasó aquí hace una semana. Dejó el carro, se estacionó ahí, ¿qué tal? O sea, uno dice, venga, ¿dónde estaba la mente de ese joven? Impresionante. Entonces, eso es lo que realmente el mundo, ese es el fruto que el mundo lo lleva a usted por acá, le muestra la riqueza, lo hace pasear, lo hace venir, lo hace llevar, y siente usted que tiene el mundo bajo sus pies, y cuando ya todo eso se va y se pierde, o cuando ya está usted hasta acá, usted dice, no, yo quiero ir. Ese es el engaño del mundo. Y el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Por eso yo les digo, díganle al hermano que sea el hermano. ¿Cuál es la hermana que tiene su mano? Díganle, hermano. Qué privilegio que hayan nacido de la iglesia. Hermanos, eso no lo tiene todo el mundo. Nos gustaría que todo el mundo lo tuviera. Pero digo, ¿cómo está el mundo? Y si el mundo está patas arriba, ¿por qué corremos detrás del mundo? ¿Por qué queremos hacer lo que el mundo nos dice que haga? Cuando sabemos que todo eso que todo eso es una sofisma de distracción para que usted no realmente conozca el reino de Dios en su vida. Cuando pudimos ver el peso que acarreaba querer ser el rey del mundo, entonces usted se dio cuenta que el que quería ser el rey del mundo, ¿sabe quién era? Su yo. Era su yo, su ego, su orgullo, ese ser que estaba separado de Dios y que seguirá separado de Dios porque hay algo especial y algo que tuve que aprender yo. Porque ese yo nunca va a cambiar. El yo no se regenera. Esa vieja naturaleza no cambia. Por eso es que usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta, ni a un hijo de Dios perfecto, porque mientras esté en esta carne, estará ligado al pecado en esta carne. Ese yo quiere hacerse el bueno por ratos. Ese yo quiere regalar regalos, ese yo quiere ir a hacer buenas obras de caridad, ese yo quiere hacer, pero también quiere hacer muchas cosas de orgullo y de ego. Cuando Jesús llega a una persona, en ese yo, ahí está el trono suyo, el trono, y ese yo está sentado. Cuando Jesús llega, ¿qué es lo que hace Jesús? Debería hacerlo. Quitar yo y se sienta quién? Él. Pero Jesús no hace eso. Él dice, el que abre la puerta, que la abre.
yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, él es un caballero. Él no lo va a obligar a usted. Usted ya es un hijo de Dios. Ya lo es. Pero hay algo que, aunque somos hijos, no está bien en nuestras vidas. Y usted lo sabe. No le estoy cumpliendo al Señor. Y tengo el anhelo, pero no lo puedo llevar a cabo. Entonces vamos a ver cómo es que esto se puede lograr. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 8. Vamos a leer 4 veces. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, que obviamente con Cristo y por gracia sois salvos. Y juntamente con él, ¿qué hizo? Nos resucitó. ¿Cómo dice? Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es vosotros, pues es don de Dios. Amén. Mira el versículo 7, hermano. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cómo un hijo de Dios muestra las abundantes riquezas de su gracia ante los demás? Entonces, esa es la parte que como hijos no hemos sido capaces de ¿qué? De mostrar, de transmitir, porque estamos sujetos a trabajar en el mundo, a vivir en el mundo, y a la vez queremos servirle a Dios, participar con las cosas de Dios, mostrar los dones de Dios. Pero cuando usted está económicamente mal, entonces no le fluye lo espiritual, no le fluye el servicio. ¿Por qué? Porque lo que usted estaba haciendo era trabajando en el yo y estaba sirviendo en el yo, no en el espíritu. Por eso usted tiene esos bajones espirituales, porque confundió la vieja naturaleza con la nueva naturaleza. Muchos son llamados. ¿Por qué? Porque muchos llamados siguen sirviendo en qué? En el yo, en la vieja naturaleza. El yo sigue sentado en su trono, pero quiere ser bueno, quiere portarse bien, que no mate, que no robe, no mala a nadie, yo estoy bien, y cree y se está engañando él mismo de que le está sirviendo a Dios. Entonces Dios lo mira con qué? Con ojos de amor. ¿Y qué hace entonces? Como lo mira con ojos de amor, entonces ¿qué empieza a tratar con él? La disciplina del Señor. Pero cuando viene la disciplina, entonces él también ¿qué hace? ¿Qué piensa volver por allá? No. Hay que orar. No, ¿para qué? No, yo cuando esté bien, voy. Espero yo solucionar unas cositas y regreso. ¿Sí conocen el tipo de personas? Aquí no hay de eso, no hay ninguno. Pero yo conozco muchos que son así. Y Dios se pregunta, ¿y dónde está la gente? ¿Y qué pasó con aquel? ¿Y qué pasó con aquel otro? ¿Dónde estaba? En el yo. Y creía que estaba haciendo bien las cosas, pero cuando llegó la disciplina del Señor, se apagó. Señor, te amo, hermano.
claro. Venga, les tengo una pregunta. Ay, no, madre. Muchos hacemos y nos ha tocado pasar por él. Entonces, ahora es por la obra de Jesús que ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Él pagó el precio, ¿por qué? Por nuestros pecados. Bueno, vamos a ver. ¿Por cuánto de Jesús pagó el precio por sus pecados acá? Aquí está el yo. Entonces el yo dice, sí, Jesús pagó el precio por mis pecados. Amén. Pero cuando las cosas van mal, cuando las cosas no le salen como usted esperaba, estando acá, entonces el yo hace algo, hace una jugada, pero empieza a juzgar y lo empieza a castigar y le empieza a decir a usted no lo merece, es que usted es muy malo, usted está viviendo y está pagando eso y está haciendo eso porque yo lo castigo. Usted está viviendo porque es que usted no lo hizo bien. Usted no merece el favor de Dios. Usted no merece esa mujer. Entonces, el yo es el que de qué? Es de doble, como de doble cara. Cuando todo está bien, somos poderosos. Pero cuando todo sale mal, le echa la culpa a uno, no se siente como culpable. Sí, no, es que ha sido muy mal. Y entonces usted empieza a recordar sus pecados. Y deja de mirar a Dios, comienza a mí. ¿Qué es lo que busca el yo? No ponga la mirada en las cosas. Usted tiene que arreglar los justos. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Por cuántos pecados pagó el precio? Y si Él pagó el precio por todos tus pecados, entonces ¿por qué tú sacas una pala y los desentierras a cada rato? O tu cónyuge, ¿por qué sacas una pala y le revuelta y le sacas de los pecados a su cónyuge o a sus hijos? Si las cosas viejas pasaron y fueron todas que nuevas, entonces ¿por qué tú vas a buscar otra vez una pala las viejas? Tal vez estás donde? En el yo. El yo no hace eso. El nuevo ser no hace eso. El yo hace eso. Cuando te enojas con tu pareja, cuando te enojas con tus hijos, ¿cómo te da? ¿En dónde? ¿Dónde son las peleas familiares? En el yo. ¿Y dónde lastima al otro? En el corazón, ¿cierto? Y hiere. Hazle eso a una mamá. No, que pereza usted. Ya no la quiero. Uy, usted es muy cansona. ¿Dónde le duele a la mamá? En el corazón, ¿cierto? Entonces, la mamá, una de las dos, ¿qué hace? O el hijo. O sacas el yo, ¿y qué hace? ¿Y usted qué va a decir? Si usted hace esto y esto y esto, es que usted me ha dicho, uy, que Dios lo perdone, porque yo no empiezo, ¿cierto? ¿O usted cómo responde? Yo perdono, pero no olvido. ¿Y el perdonar qué es? Olvidar todo. Usted cuando se enoje con su cónyuge, su hijo, nunca reproche el pasado de ella o de él, porque entonces está dándose cuenta que se está en el yo. No es nueva criatura. Y vamos a ver entonces cómo se logra eso. Nuestra alma, ¿qué tiene? ¿De qué está compuesta la alma? Mente para pensar, voluntad para decidir y emociones para sentir. Ok. Y Jesús compró ¿qué? Con precio de sangre. ¿Qué compró Jesús?
compró su cuerpo, No. perdonó su alma y santificó su alma, pero su cuerpo no. ¿Por qué decimos eso? Mi alma, su alma fue salva. Amén. ¿Somos salvos? ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Ok, mi alma ya es salva eternamente, pero mi cuerpo, ¿por qué tiene que morir? Porque aún en mi carne hay algo, el pecado. Por eso, como la paga del pecado es la muerte, por eso es que yo todavía, aún en Cristo Jesús, tengo que morir. Me tienen que enterrar. Es más, dice que lo corrupto no heredará qué, lo incorruptible, ni lo mortal heredará qué, lo inmortal. Entonces, un día tenemos que morir. Es más, para el arrebatamiento, ¿qué tiene que pasar el día del arrebatamiento? Tenemos que morir. Tomar un derrame cerebral, así es sencillo, tomar un infarto cerebral. Una cosa inmediata, no vamos a sentir ni dolor, pero inmediatamente se y eso es lo que va a suceder. Entonces, si mi alma ya ha sido salva por la fe en Cristo Jesús y porque tengo la obra de Jesús, entonces hay algo que Jesús nos dejó a nosotros de tareita. ¿Cuál es la tareita entonces del Hijo de Dios? Alimentar lo espiritual, la carne y lo espiritual. ¿Mi alma es santa? Sí, somos santos, imperfectos, pero somos santos. La sangre de Cristo. Pero mi cuerpo todavía no está ¿qué? Santificado. Entonces, la salvación es ¿qué? Un regalo, es una dádiva. Usted no hizo nada para ganársela. Usted lo hizo ¿por qué? Por fe lo cree y por la fe usted va a estar con el Señor. Amén. Pero su cuerpito necesita ser ¿qué? Santificado. ¿Y quién lo va a santificar? Cristo. Ah, tan fácil. Cristo, santifícame. Inclusive yo he visto por ahí, te santifico. La santificación es un proceso. La salvación es un regalo. Mi trabajo, ahora que soy hijo de Dios, es santificarme y decirle al Señor, queda salvado. Hasta luego. Amen al hombre que fuerte. Y dejen que el Espíritu sea el que vivifique en sus vidas. Pero ¿cómo se lleva a cabo eso? Hebreos 12, versículo 12 al 14. ¿Vamos a entender? ¿Vamos a entender? Ok. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14. Miren lo que dice. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lean el 14 todos. Seguid la paz, pues, y la fe, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué necesitamos para ver mañana al Señor? Santidad. Pero este versículo lo hemos dejado como para la eternidad. O sea, para ver a Dios ¿dónde? Allá, en el trono, cuando nos llame y nos vamos y vamos a ver allá. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es ¿dónde? Aquí, en la tierra. ¿Por qué? Porque si no ando en santidad, no veré la gloria de Dios. Amén. Por eso es que hay un pasaje que dice: sé santo como yo soy santo.
sino que la santidad o santo, ¿qué significa? Apartados para Dios. Apartarse de el Señor. Vamos a ver cómo se hace eso. Tengo un Romano pasado. Sí. Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ok. Amén. Bien. ¿Sabe? Las manos hablan del trabajo de nuestra vida. Mire el versículo 12. Por lo cual, ¿qué es lo primero que hay que hacer para santificarse? Levantar las manos caídas. Entonces, no falta el Hijo de Dios que dice: voy a levantar las manos. No, no es levantar las manos. O sea, no se trata de una cosa física, no es levantar las manos. ¿Qué significan las manos en la Biblia? Las manos. Las manos en la Biblia significan el trabajo. Entonces acá habla de que las manos hablan del trabajo de nuestras vidas. Entonces las rodillas, ¿qué significan? Las rodillas hablan de caminar. Entonces las rodillas en las piernas. ¿Con qué caminamos? Pues con las rodillas en las piernas, ¿cierto? Hacemos un esfuerzo para poder dar el pie. Eso es hacer la rodilla. Entonces, dice acá que hablar, las rodillas hablan de caminar hacia adelante. ¿Por qué las rodillas no van hacia atrás, sino que van hacia adelante? Porque vamos para adelante, no para atrás. ¿Sí? Así que el trabajo que realizamos cada día en nuestras vidas tiene que ser para caminar en sendas rectas de justicia, para caminar de la mano del Señor. Amén. El trabajo de mi vida tiene que abrirle camino a mi caminar con Dios. O sea, que lo que yo digo, lo hago. Que lo que yo hablo sea acorde con las cosas que yo hago en mi vida. Si ven tan fácil que se lee la palabra de Dios, eso entonces son las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué dice? Levanten las manos, o sea, trabajen en lo que trabajan. No estamos hablando del trabajo físico. Está hablando de su vida, trabajando usted en su vida. Entonces, que eso que usted está trabajando en su vida le sirva para abrir el camino a su vida para que camine correctamente. Ese es el primer paso para la santificación. Y dice que la siembra de nuestro trabajo diario, físico y espiritual nos debe siempre nos va a llevar a cosechar un buen fruto en nuestras vidas. Cada día, si estamos santificados y apartados para Dios, entonces cuando estamos apartados, ¿a quién vemos? A Dios. ¿Y cómo es a Dios en esa tierra cuando anda rectamente? En todo lo que usted a su alrededor, ¿qué va a pasar? Prosperar. Entonces, ¿Dios quiere que prosperemos? Amén. Que vivamos cómodos, bien, sí, pero así como prospera, ¿qué? Pero Dios quiere más que y siga usted ahí haciendo lo que hace, sabiendo que lo que está haciendo no es correcto. Usted sabe, ay Señor, venga, ore por mí, bendígame, Señor amado, vea, voy a hacer un ayuno para eso, pero usted sigue haciendo lo que usted sabe que no debe de hacer. Entonces, ¿va a haber la bendición de Dios? No, porque sin santidad. Entonces, ¿qué a veces? Entonces, como nosotros no entendemos eso en nuestras vidas, entonces Dios, ¿qué hace? Nos pone ¿qué? En disciplina. No para castigarnos, sino para qué? Para enseñarnos, para corregirnos, para
para que miren, háganlo correctamente porque yo lo quiero ¿qué? Bendecir. Yo quiero que usted prospere. Pero como usted no se está dando cuenta de lo que está haciendo, entonces le voy a mostrar su condición para que se arrepienta y para que haga lo correcto. Para que lo que usted haga sea en pos del proyecto o del enfoque o de la visión o de la meta que usted debe llegar. Entonces, ¿quién abre el camino para yo caminar correctamente? Porque ya tengo a quién, a Cristo en mi corazón. Entonces, como ya Cristo está en mi corazón, las cosas que hago, Él las hace conmigo para que yo pueda caminar ¿qué? Correctamente. Y al final pueda haber ¿qué? La bendición, la prosperidad o la provisión de Dios en mi vida. ¿Quiere un buen matrimonio? ¿Quiere prosperar económicamente bien? Muchas maneras, muchas cosas, en muchas áreas. Pero tengo que tener un orden administrativo primero en mi vida, en mi ser. Y después las demás cosas vienen ¿por qué? Ok. Entonces, la salvación es un regalo, pero la santificación ¿qué es? Un proceso. A ver, ¿cuántos de aquí están en el proceso de Dios de la santificación? Pero hay veces que se pasan. El proceso duele. Pero es la única manera, porque se cuenta que gracias al sufrimiento es que podemos valorar. Entonces, la salvación es un regalo, pero la santificación, ¿no le ha pasado que usted se convierta al Señor y ay, Señor, paz contigo, tan bueno, soy feliz, contento? Y va a la esquina, habla con su mamá, habla con su hermano y todo el mundo, y le ve todo el mundo encima, ¿por qué soy en Cristo? Decía alguien un testimonio, se convirtió a Cristo, estuvo en una campaña, le dijeron, ya eres salvo, y como todo el mundo dice, eres salvo. Él dice, llegó a su casa muy contento. Cuando llegó a su casa, la esposa le tenía el documento del divorcio de realización. ¿Y esto qué? Sí, no, no, pero que ya yo soy salvo, o sea, yo recibí a Cristo, ya no puedo sacar de más, yo tengo más de hacer, no. Eso queda así. Ahí es donde ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Ahora, el precio que pagó Jesús por nosotros fue por nuestra alma, pero el precio que ahora nosotros tenemos que pagar es nuestro cuerpo. Y esa a usted mientras se la enseñar. Usted le dijeron que usted es salvo y ya por la gracia, pero no le contaron el proceso. Entonces, ¿qué nos encontramos en la iglesia? En muchas iglesias. ¿No le ha pasado, no ha visto que al final de los cultos invitan a la gente a pasar el frente para recibir a Jesucristo en su corazón? ¿Y qué nos pasa? Las 9. Yo pasé 30 veces. Lo mismo que en la iglesia. Muchos de ellos. Uno no, pero la mayoría pasan otra vez. Porque están. ¿Cómo es cuando escucha la propaganda por ahí que dice? La propaganda esa que dice que estás mortificando. O sea, tienen mortificación por lo que han hecho. Entonces sienten que perdieron ¿qué? La salvación. Entonces se la pasan todos los días Pasando arrepintiéndose y recibiendo a Jesús porque creen que están perdiendo la salvación, pero lo que se pierde es ¿qué? La santificación. Eso lo perdemos, porque la santificación trae ¿qué? Los galardones. ¿A cuántos de ustedes han hablado de los galardones, de las recompensas, de las coronas? De eso no habla siempre de ¿qué? Salvación, 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 salvación. Pero si usted realmente se arrepintió de corazón y entregó su vida al Señor, dice que
el que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Pero el que no creyere ya ha sido ¿qué? Condenado. Entonces yo voy con la salvación, estoy con el tiquete. Pero la santificación es la que lleva a la buena administración. Entonces Dios nos enseña la administración para que mantengamos bien santificados. Toda administración de mayordomía, tanto en nuestras almas como en nuestro cuerpo, se logra solamente. Dígale hermano, dígale hermano, póngale la mano, dígale, la mayordomía se gana con disciplina. Ay, sí, ya no nos gusta. Porque no nos gusta la disciplina, queremos es la bendición. Entonces, porque nuestro pensamiento del yo, escuchen, porque el pensamiento del yo es que la disciplina es que nos va a castigar, que nos va a juzgar, que nos va a avergonzar, que nos va a suprimir, pero esa no es la disciplina de Dios. Vamos a ver entonces el mejor ejemplo de administración de mayordomía en toda la Biblia. Vaya a Filipenses capítulo 2. Porque discípulos hacen discípulos. Y el discípulo no es mayor que su maestro, dice la palabra. Entonces el maestro tiene que dar ¿qué? Ejemplo, ¿cierto? ¿Y quién es nuestro maestro? Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose como hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿quién fue el que mostró la mayordomía, la administración, la disciplina más perfecta? Jesús. Sino que cuando leemos los pasajes de Jesús, no vemos cómo Jesús tenía que madrugar, a orar, aprendió la palabra de Dios, la Torá, todos los antiguos libros del Antiguo Testamento, y su vida era un ¿qué? Un ejemplo de ¿qué? De disciplina. Porque Jesús no solo decir, váyanse diciéndole a Jesús, fornicario. Eso es lo que le decía. Nosotros no somos hijos de madre soltera, de fornicación, o sea, de fornicario. O sea, ¿qué podía hacer Jesús en el yo? ¿Qué podía hacer? Rayos, mataba a todos de una vez. Eso hace el yo. Pero ¿qué hacía entonces Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué hacía? Sí les hablaba con la palabra, los hijos del diablo. Pero mostraba con su vida que la obediencia a Dios era más importante que el yo sacar el orgullo y el ego y cogérselos y clavárselos a los ojos. Entonces, ¿cómo hacía Jesús para tener esa relación con Dios? Todas las noches se iba a oraba hasta las horas de la madrugada, dice la palabra. Entonces, ¿cómo llegaba Jesús a algún sitio a saber por quién tenía que orar?
¿Usted cree que la gente se la prestaba a Jesús por casualidad? No. Es más, una vez que tenía que ir a Samaria, dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque allá había encontrado una mujer que quería adorar a Dios, pero que no podía por su situación de pecado. Entonces, ¿dónde supo? En la oración. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración en nosotros? Guiarnos. Nos enseña a obedecer. Y en la obediencia, entonces podemos aprender ¿a qué? A escuchar la voluntad de Dios. Entonces usted no se mete en el negocio que no debe meterse, ni comprar el carro que no debe comprar, ni meterse en las cosas que, o en los que sí debe hacer, o en el viaje que va a tener, o el viaje que no debe tener. Usted ya lo puso delante de Dios, lo buscó en oración, buscó la respuesta en la palabra, Dios le habló, le pidió señal. Es ahí donde actuamos correctamente y nos damos cuenta de que muchas cosas que los hijos de Dios hacen y están o endeudados o con problemas de toda índole, es porque lo hicieron ¿en dónde? En el yo. Y no esperaron la respuesta de Dios. Pero querían hacerlo y Dios que les respondiese. Por falta de relación. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo ha querido que direccionar, pero usted no se ha dejado. Entonces, ¿Dios qué trae? ¿Qué significa? Ocurre por lo que pasó, por lo que hizo. Pero viene la disciplina de Dios, pero es que la disciplina de Dios es ¿qué? Perfecto. Enseñanza. Es para redimirlo, es para reorganizar su vida. Pero usted lo ve en ese momento como ¿qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los otros 50? ¿Por qué a mí? Una ocasión, inclusive pasó, iban 10 leprosos y ellos gritaron: Jesús, sálvanos, sánanos. ¿Y cuántos se volvieron? Uno. Y digo ellos, ¿y dónde están los otros? Eran 9 los 10 que sanaron. Solo uno fue mal con Dios. ¿Por qué ese fue sanado? Creía. Entonces el que creía, aún con la situación, dio la respuesta de Dios y vino y dio gracias. Aprendió que estaba en Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Así que en ese pasaje de Filipenses 5 al 8, lo primero que Jesús hizo fue humillarse a sí mismo. O sea, tenía que humillarse a sí mismo porque era que no había más a quien humillarse, porque él era mismo de Dios. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Delante de Dios. El primer paso. Lo segundo fue que fue obediente a su padre hasta el final para cumplir su propósito. Miren, algo muy importante, hermanos. Cuando Dios nos da disciplina y nos direcciona el camino, usted no tiene que mirar el camino, usted tiene que mirar ese propósito. No se enfoque, cuando se va a pasar un río, ¿en qué se enfoca? Llegar al otro lado. En el otro lado, no en el agua. Pero la gente, ¿qué hace? Porque está viendo que el obstáculo, está viendo el problema, pero no está viendo el propósito. La clave de la santificación y una buena administración es: ¿para qué vas a hacer lo que vas a hacer? ¿Cuál es el propósito de que tengas que levantarte a las 3 de la mañana, un ejemplo, a hacer empanadas? ¿Cuál es el propósito? No es para conseguir plata para comprometer empanadas de la gente. No, ese no es el propósito. El propósito es para que usted vea la gloria de Dios colocando de ellos para siempre los clientes, lo que
quisiera qué tal, y usted ya tiene un proyecto con él, y uy, Señor, vamos a tener esto, yo quiero hacer esto y esto, y lo pone, y empieza a colocar todo eso delante de Dios para que usted alimente el propósito, pero no la empanada. Tenemos que ver la empanada, porque Dios no te puede bendecir por lo que quiera. ¿Cuántos años usted se ha esforzado por guardar lo que tiene? Dígame, ¿cuántos años se ha esforzado por cuidar lo que tiene y cuidarlo? Y de un día a otro, una mala decisión, ¿y qué pasó? ¡Wow! Se perdió. Y usted se le va la vida, ¿qué? Al piso. Porque ¿dónde tenía fundado su corazón? Pero ¿sabe qué? Como decía yo a alguien en esos días, ¿sabe qué? ¿Cuántos de aquí han fracasado económicamente? Amén. Yo creo que todos, si lo contrario, si no estuviera acá. No tendría tiempo para estar acá. Pero la razón de eso es porque era necesario ese sufrimiento causado por nosotros mismos y nuestras malas decisiones, pero que Dios empieza a disciplinar nuestras vidas para bendecirnos. Y te digo, ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto preso? 430 años. 430 años. Bien. ¿Cuántos sueldos le pagaron? ¿Cuántos salarios le pagaron? ¿Cómo era el estilo de vida de ellos? ¿En dónde vivían? ¿Cómo vivían? Ni zapatos, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué le dijo? Cuando salgan de ti, yo los bendeciré y los proveeré. ¿En cuánto tiempo Dios les volvió a proveer y a darle lo que habían partido por 430 años? En una noche. En una noche. Amén. ¿Fue qué? Obediente. Y como fue obediente, Dios respondió qué. Su oración es siendo respondida, hermano. Y si no ha sido respondida es porque, ahí está la respuesta. Porque no ha sido obediente. Y obediencia es una buena administración o mayordomía en mi vida personal con Dios, en mi relación, en mi vida familiar, en mi vida laboral y en mi vida de iglesia. Esos son los 4 aspectos que vamos a trabajar este año. Así que Jesús buscaba, porque la disciplina que Jesús tuvo también tuvo que practicarla en su cuerpo. Y vino algo, vino un regalo de Dios por la obediencia. ¿Cuántos saben que el obedecer a Dios y el estar bajo de esa autoridad y mayordomía trae recompensa? Amén. Bueno, entonces lean a usted mismo en Filipenses 2, versículo 8 al 9. Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Leo el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual, o sea, debido a que Dios lo va a exaltar, debido a que a la obediencia, que se humilló y fue obediente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Y no era él solo a la cruz, porque es que todos lo recibimos en la cruz. No, su vida fue un ejemplo de obediencia y de mayordomía, para que Dios le dijera: toma, papi, entrego toda potestad en los cielos y en la tierra, y te doy las llaves del reino de Dios, porque has sido un siervo fiel y obediente que cumplió conforme a mi propósito.
Qué hermoso, ¿verdad? Así que, hermanos, la recompensa no solamente era para Jesús. Termino diciéndoles ese versículo. Hebreos capítulo 10, Lucas capítulo 18. Y recuerden siempre ese versículo, capítulo 18, versículo 29. Lucas 18, 29 al 31. Miren lo que dice Jesús. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios te promete la vida eterna, pero te promete en este siglo, en esta vida, su recompensa, porque has sido un buen administrador. Amén.